Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias al Banco Central de la República Argentina por la invitación a participar de este seminario. Es siempre un placer para un uruguayo estar en este suelo que siempre es tan hospitalario para nosotros. Yo interpreté ligeramente diferente el tema de esta convocatoria a lo que Adrián hizo, pero me viene bárbaro presentar después de Adrián porque él ya de repente presentó en materia de manejo de política monetaria una cantidad de cosas que yo dejé acá afuera por un tema de tamaño de la presentación, así que ya gracias, Adrián. Aparte hizo un excelente trabajo al hacerlo, así que mucho mejor. Yo me voy a enfocar un poco más en una función un poco más amplia de la banca central en relación a lo que es la parte macrofinanciera y macroprudencial, que era un poco el espíritu con que interpreté la convocatoria. Entonces, básicamente, el recorrido que los invito a hacer, que está en esta slide, es un poco mirar a los cambios en la volatilidad global, contarles un poco cómo es que Uruguay trata, cómo hace el manejo de riesgos macrofinancieros desde un punto de vista institucional y cómo es la división de funciones entre las distintas agencias de gobierno que trabajan en esto. Y después sí mirar un poco a los temas de política monetaria, qué estamos tratando de hacer, sobre todo aplicado a este tema de la estabilidad macrofinanciera de corto y largo plazo. Para empezar, esta gráfica, que es prestada, en realidad los datos son del Banco Mundial, pero es una gráfica muy elocuente. Ahí ustedes tienen 4 grandes regiones. Está el mundo global, considerado como un todo, está las economías emergentes, América Latina y el Caribe, las economías avanzadas, desde los 80 hasta el presente. Y lo que se ve en esta gráfica de la variación del producto en estas regiones es que en los últimos 20 años esa gráfica es mucho más volátil de lo que era en los primeros 20 y ya no era poco volátil en la primera parte. O sea, hay un hecho indiscutible de los últimos 20 años en que los shocks que economías como la nuestra tienen que enfrentar se han vuelto más y más grandes. En este sentido, creo que Uruguay se puede interpretar como una historia de éxito, en el sentido que, si bien siendo una economía pequeña y abierta, obviamente la volatilidad del producto de Uruguay tiene que ser más grande que la de una economía más grande. Si ustedes miran, a diferencia de lo que ha pasado con otras regiones, la volatilidad relativa de Uruguay, la volatilidad condicional, ha bajado. Ha mejorado el crecimiento de Uruguay en promedio en los últimos 20 años y al mismo tiempo la volatilidad condicional ha bajado, lo cual un poco es un hecho bastante significativo en ese sentido. Entonces, tenemos que ver que probablemente hay algo desde el punto de vista macrofinanciero que hemos hecho que está bien y, por lo tanto, quería contarles un poco qué es lo que se está haciendo en términos de estabilidad macrofinanciera en Uruguay, partiendo de la realización de que no se puede hablar de estabilidad macrofinanciera en Uruguay sin hablar de la parte fiscal. Lo que tienen ustedes en esta gráfica son los episodios de crisis macrofinanciera de Uruguay desde el año 63 hasta el presente, tratando de señalar qué tipo de crisis tuvo el Uruguay. En las columnas tienen las crisis de balanza de pagos de tipo cambio, crisis fiscales, corridas sobre la deuda y corridas sobre el sistema bancario. Y pueden ver que si hay algo que es común a todas las crisis de Uruguay, que son bastantes, ¿no?, a lo largo de este tiempo, es que las dos tienen un componente de crisis cambiaria que está vinculada al manejo de un tipo de sistema de cambio fijo en todas esas oportunidades y también un componente fiscal. O sea, en todas esas crisis esos componentes estuvieron vinculados, con lo que básicamente Uruguay en la mayor parte de estos casos es un libro de texto de las crisis cambiarias al estilo Rogoff que nos cuenta la literatura, ¿sí? Por lo tanto, hablar de estabilidad macrofinanciera sin poner el dedo sobre lo que es la estabilidad fiscal en Uruguay no tiene mucho sentido. Por eso,
En Uruguay, desde siempre, o por lo menos desde que yo recuerdo, la consideración fiscal siempre ha estado en el manejo macrofinanciero. A partir de 2011, en Uruguay se crea el Comité de Estabilidad Financiera, un poco siguiendo el ejemplo de los desarrollos institucionales en los países desarrollados luego de la crisis de Lehman. Y este Comité de Estabilidad Financiera está conformado básicamente por cuatro integrantes. El Banco Central tiene como dos plazas ahí, la parte más de política monetaria y por otro lado la Superintendencia de Servicios Financieros que está dentro del Banco Central del Uruguay. Y los otros dos integrantes son el Seguro de Depósitos y el Ministerio de Economía y Finanzas, porque, como les decía, estos vínculos están presentes. O sea, en todos esos episodios de crisis financiera, el Ministerio fue parte de la causa y fue parte de la respuesta a los episodios de inestabilidad financiera. Por lo que se ve acá, entonces, desde el punto de vista del Banco Central del Uruguay, el Banco Central tiene funciones que van más allá de lo que es típicamente la función de política monetaria y de provisión de liquidez en eventos de estrés, sino que además tiene otras funciones adentro. Por un lado, la función microprudencial, la regulación y supervisión del sistema bancario, y por otro lado también está puesta la función macroprudencial, que es el seguimiento de los riesgos macroeconómicos desde una perspectiva macroprudencial que vendría a corresponder a esta perspectiva que se generó a nivel global post-crisis de Lehman. ¿Cuáles son las líneas de largo plazo que de repente están atrás del relativo éxito que les mostraba de Uruguay en términos del manejo de una mayor volatilidad global con una menor volatilidad relativa de Uruguay? Y acá es donde probablemente mi opinión, que no lo dije al principio, pero está en el slide inicial, solo me representa a mí y no representa a las instituciones que pertenezco. Y yo siempre digo, no representa al Banco Central, no representa a Peñarol y no representa a mi matrimonio y principalmente a mi matrimonio. Así que, en mi opinión, las líneas de largo plazo que coadyuvan o que apoyan esta performance en materia macro están vinculadas a las siguientes. El primero es el foco en la sostenibilidad fiscal de largo plazo. Uruguay ha mantenido desde la crisis de 2002 en particular un foco muy importante en mantener la estabilidad de largo plazo con un ojo puesto siempre en mantener el acceso a mercados financieros internacionales. Creo que atrás de esto está la interpretación de que los peores momentos desde el punto de vista de la sociedad uruguaya están vinculados a los episodios de crisis macrofinanciera, que es cuando se ven los peores aumentos de la pobreza, de la indigencia y los peores eventos en términos de distribución del ingreso también. Entonces, los costos para la sociedad son muy grandes. Hay un foco entonces más cercano en tratar de mantener la sostenibilidad fiscal de largo plazo como la principal política para mantener un crecimiento sostenible y inclusivo. En los últimos años, ese foco se ha mostrado en tres políticas que pueden ser muy discutibles, pero que apoyan este foco en la sostenibilidad a largo plazo. La primera es que Uruguay ha tenido una respuesta bastante moderada a los eventos de crisis recientes desde el punto de vista del gasto. La reacción del gasto en Uruguay ha sido bastante más moderada que la mayor parte de los países del globo, y mucho más focalizada, probablemente. Recientemente se ha aprobado una regla de deuda para el seguimiento de las cuentas fiscales y que se viene cumpliendo en los 2 años de su aplicación. Y recientemente, en este año, hemos aprobado la reforma de la Seguridad Social, que estas dos últimas medidas tienen un foco en dar la señal
de sostenibilidad fiscal de largo plazo, no de corto plazo, obviamente, sino más la idea de que hay un compromiso en mejorar los flujos del sector público de largo plazo. Un factor que no puedo dejar de nombrar es el trabajo de la Oficina de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha trabajado para limitar los factores de vulnerabilidad que derivan de la hoja de balance del sector público consolidado. En ese sentido, la Oficina de Deuda ha trabajado en estirar la madurez de la deuda pública, fundamentalmente en reducir la dolarización de la deuda pública. Tengan presente que en 2002 toda la deuda del sector público uruguayo era en dólares. Ahora les voy a mostrar algunos números para ver en dónde estamos ahora. Se ha incrementado sustancialmente la participación de los residentes en la tenencia de títulos públicos. En el año 2002, la gran mayoría de la deuda pública uruguaya era con agentes privados externos o con organismos internacionales. Una experiencia menos conocida es que en Uruguay nosotros tenemos esta indexación de las pasividades al índice medio de salarios que está establecido por la Constitución de la República. Es una forma de protección que Uruguay encontró para que los jubilados se apropien, digamos, de la mejora del bienestar de la economía a lo largo del tiempo, pero obviamente eso genera un descalce a nivel del sistema previsional, que es importante, y para completar, para trabajar los riesgos de la hoja de balance de los fondos de pensión, se creó la unidad previsional, que es una unidad indexada a los salarios, y se emiten títulos en unidades previsionales para que las compañías de seguro, los fondos de pensión, pero después fundamentalmente las compañías de seguro, puedan estar tranquilos que tienen macheado la parte activa y la parte pasiva de su hoja de balance. Eso al sector público también le favorece porque los salarios reales tienen una correlación muy importante con el producto y, por lo tanto, tienen una correlación muy importante con la recaudación tributaria. Y, por lo tanto, la deuda en UPs es contracíclica para la hoja de balance del gobierno central, en el sentido que en un momento de crisis en que bajan la tributación, también bajan los salarios reales y de esa manera el costo de la deuda se hace menos grave en momentos de crisis para las cuentas fiscales, o sea que la creación de la UP tiende a estabilizar los flujos fiscales del sector público. Entre otras líneas también ha trabajado con dos, muy brevemente las menciono, el fomento de uso de coberturas cambiarias en empresas públicas, en particular las empresas de energía son públicas en Uruguay y por lo tanto esto ayuda a generar cobertura contra el cambio del tipo de cambio en la compra de combustibles y se ha procedido a tener una estructura bastante importante de financiamiento contingente desde los organismos internacionales para momentos de crisis. Pero como les decía, el foco fundamental en todo esto está en la priorización del acceso a mercados y eso se puede ver, a ver si lo tengo por acá, en la mejora de la calificación de deuda del Uruguay. Ustedes ven, esta es una gráfica que tomé prestada de la gente de la Oficina de Deuda que hace sus roadshows. Y acá están las calificaciones que mantiene Uruguay con las principales agencias calificadoras en materia de riesgo soberano y se puede observar que por primera vez en la historia Uruguay ahora está por encima, un grado por encima del mínimo del grado inversor, eso por primera vez en nuestra historia para las 4 agencias calificadoras. Y acá un poco quería mostrarles los resultados de ese trabajo de la Oficina de Deuda. En particular, ustedes están viendo 4 gráficas. La de abajo a la derecha muestra la madurez de la deuda pública en los últimos que son 20 años. Y se ve cómo la madurez ha ido aumentando
consistentemente. No es la medición directa de la madurez, sino que es una proxy que calculé para esta presentación, pero ha caído sustancialmente la presencia de títulos de baja duración y con la contratación de títulos de duración larga, la madurez de la deuda pública ha aumentado sustancialmente. Arriba de esa gráfica está la dolarización de la deuda pública en Uruguay, que como ustedes pueden ver viene prácticamente 100% a su nivel actual, que es cercano al 50%. O sea que hay un cambio muy importante en los niveles de exposición al dólar en la hoja de balance del gobierno central, que hace que los shocks de tipo de cambio sean más manejables desde el punto de vista de la hoja de balance del sector público. Y la gráfica de abajo se ve como la otra gráfica de abajo se ve como la tenencia de residentes se ha aumentado en el Uruguay de títulos de deuda pública, fundamentalmente con el desarrollo de los fondos de pensión y el sistema mixto de seguridad social. La gráfica final, que es la de arriba a la izquierda, es la evolución de la deuda pública como porcentaje del PIB. Ustedes pueden ver cómo la deuda pública, que tuvo una consolidación muy importante luego de la crisis de 2002, fundamentalmente por la desaparición de los efectos transitorios sobre el tipo de cambio y el producto de la crisis financiera del 2002, pero luego por un crecimiento sostenido del producto más allá del crecimiento de la deuda, que lleva a la consolidación en los niveles que tenemos ahora, que son relativamente elevados, porque están muy cerca de los límites de Maastricht, pero que tienen una composición de deuda que es sustancialmente diferente, ¿no? Con una madurez mucho más grande, con una tenencia de residentes más importante, con una dolarización mucho más baja y aparte se da en un entorno global con mucha más tolerancia a la deuda por el incremento de la deuda soberana a nivel global. En términos del sistema financiero y la función que hace la superintendencia de bancos dentro de esta red de estabilidad del sistema financiero, las líneas de largo plazo de regulación están en estos puntos. Básicamente los drivers que llevan a la regulación y supervisión del sistema bancario están en dos focos fundamentales. Uno es la reducción de los riesgos internos derivados de la dolarización y los descalces de moneda. El segundo es el adaptar la regulación y supervisión a los desarrollos de la regulación y supervisión a nivel global. O sea que básicamente la forma en que armamos nuestros planes de trabajo sobre este tema están vinculados a, bueno, cómo estamos viendo nuestros temas de estabilidad financiera, qué podemos hacer para mejorar eso en forma específica y después, dos, qué tenemos que hacer para adaptarnos a los cambios en la regulación global y estar en las mejores prácticas en materia de regulación del sistema financiero. En el año 2008, el cambio de la Carta Orgánica del Banco Central generó una mayor autonomía del regulador y supervisor financiero, que es lo que hace que dentro del Comité de Estabilidad Financiera aparezcan la superintendencia y el Banco Central como entidades diferentes, es porque efectivamente tienen capacidades de resolución autónoma en algunos niveles, en particular en el uso de los instrumentos macroprudenciales que están en la consideración del Comité de Estabilidad Macroeconómica. Se generó el seguro de depósitos para el sistema bancario, que tiene cobertura distinta, se cobren más los depósitos en moneda doméstica que los depósitos en moneda extranjera, y tiene costos diferenciales para los depósitos en moneda doméstica y moneda externa, reflejando el hecho que la capacidad del Banco Central de fungir como prestamista de última instancia es muy diferente en moneda doméstica y moneda extranjera. En la nueva regulación derivó en un sistema financiero mucho más estable y acá se ven algunos de esos indicadores, ¿no? Ustedes pueden ver que los indicadores de solvencia y de liquidez del sistema bancario uruguayo son muy buenos. El ratio de solvencia en este momento está en cerca de 15%, que
muy por encima de los límites mínimos establecidos por la regulación. El ratio de liquidez está cerca de 50%, o sea, el sistema financiero uruguayo tiene un tamaño de 60% del PIB, el sistema bancario, solamente 30% de eso se presta al sector privado, o sea que el resto es todo liquidez. O sea que los ratios de liquidez son muy importantes. Y también está el manejo del riesgo de tipo de cambio implícito, que está en niveles relativamente bajos para una economía como Uruguay, que es la más dolarizada de América Latina. ¿Ah? Bueno, y ahí están los indicadores de morosidad también. O sea que hemos hecho un buen trabajo desde el punto de vista de la regulación de generar un sistema financiero estable. El problema que tenemos es que el tamaño del crédito al sector privado es muy bajo. El crédito al sector privado en términos de PIB en Uruguay está cerca del 30% del PIB. En moneda doméstica es solamente la mitad, o sea que hay una dolarización de 50% del crédito. Y eso es particularmente importante porque la verdad es que con toda la regulación que nosotros pusimos en práctica en materia de descalces de monedas, el resultado natural era que los sectores que antes tenían crédito en moneda extranjera habían restringido su crédito en el sistema bancario, por lo que al generar un sistema financiero estable como lo hicimos, pero no tener un sistema de moneda nacional, lo que hicimos fue limitar el rol del sistema financiero. O sea que básicamente Uruguay tiene una agenda pendiente en materia de desarrollo del crédito en moneda doméstica, del crédito de largo plazo y del crédito de riesgo, que es lo que se ve en este gráfico. ¿No? En términos de estabilidad macrofinanciera siempre esta es una preocupación menos, en el sentido que la posibilidad de tener eventos sistémicos domésticos es menor, pero acá tienen en esta gráfica que muestra la participación del capital de riesgo en el PIB. Y acá Uruguay está en rojo también. Lo que pasa es que ustedes no lo ven porque es el cero que aparece a la derecha de la gráfica. Lo que muestra que en realidad el capital de riesgo en Uruguay es básicamente nulo. Bueno, muy bien. Ahora sí concentrémonos un poco en la política monetaria y el rol que la política monetaria tiene en términos de la estabilidad financiera. Y bueno, este rol es muy importante por este problema que les decíamos de no tener mercados en pesos, de tener el nivel de dolarización que tiene Uruguay. Uruguay es sin duda la economía más dolarizada de América Latina, tiene un 80% de dolarización de depósitos, que era el valor de partida que hablaba Adrián de la dolarización de los depósitos cuando ellos tenían el problema. O sea, nosotros llegamos a tener 90 y pico de dolarización de depósitos. Ahora, por suerte, Perú está en un nivel de 20, me dijiste 24, ¿no? La dolarización del crédito está cercana al 50%. Y por fuera de la dolarización del sistema financiero, la dolarización de precios en Uruguay es de las más importantes de América Latina. O sea, compartiendo muchos problemas con Argentina, muchas crisis, a pesar de que Uruguay en los últimos años ha sido más estable, Argentina tiene mucho menos dolarización de precios de la que tiene Uruguay. Aunque les parezca mentira, digamos, ¿no? Pero es así, todos los precios de las viviendas están en dólares, los precios de los electrodomésticos están en dólares, los precios de los automóviles están en dólares. Y eso quiere decir que no hay cotización en moneda doméstica, o sea, ustedes no van a encontrar una cotización de esos bienes en moneda doméstica. ¿Tá? Entonces, bueno, los electrodomésticos es un poco diferente, pero la maquinaria está dolarizada. Hay precios incluso más básicos que todavía tienen altos niveles de dolarización, hasta el punto que algunas mediciones que ha hecho el Banco Central ubican que en el total de la canasta del IPC el 30% de los bienes están dolarizados, para que tengan una idea. La dolarización es muy importante para la estabilidad financiera en varios sentidos. ¿Por qué es importante para la estabilidad financiera? Primero, porque por este tema de Eduardo Levy Yeyati, si ustedes se acuerdan, nosotros no podemos asistir o fungir como prestamista de última instancia de la misma manera para los depósitos en dólares que para los depósitos en pesos. No podemos imprimir dólares, digamos, básicamente, ¿no? Entonces,
hay un problema en la función de prestamista de última instancia que se ve limitado en momentos de crisis financiera, por lo tanto, ese es un problema sustancial. Pero además, para los agentes domésticos que no tienen la opción de tener crédito en moneda doméstica, dolarizarse tiene el problema de que la deuda en dólares es procíclica. Entonces, cuando hay un evento negativo, que en la mayor parte son eventos externos, por lo menos para nosotros, cuando la economía le va mal porque cae la actividad, el tipo de cambio salta y por lo tanto el servicio de la deuda se hace más pesado en el peor momento para las familias y para las empresas. Entonces, hay un problema muy serio en todo eso que lo que hace es acentuar el ciclo económico de muchos sectores, en particular ese efecto es muy marcado en la industria de la construcción en Uruguay porque tiene dolarización de precios esa industria. Entonces, hay muchas razones por las cuales la dolarización es un problema de estabilidad financiera. La fundamental, todas esas razones están vinculadas a la inexistencia de mercados en pesos. Entonces, dentro de las líneas de largo plazo del Banco Central, el Banco Central entiende que el desarrollo de los mercados en pesos es una prioridad y para eso el control de la inflación es obviamente una precondición. ¿De acuerdo? Entonces, Uruguay tuvo un sistema de tipo de cambio fijo toda su historia hasta el año 2002. A partir del año 2002 se pasa a un esquema de flotación cada vez más libre. Se dice que no hay tal cosa como la flotación absolutamente libre, pero la flotación es cada vez más libre. Perú nos mostró que siendo un país con inflación baja todavía usa las intervenciones cambiarias como una herramienta de estabilización. Uruguay ha optado por no usarlas en el último tiempo porque en general la intervención en el mercado de cambio tenía un efecto indirecto sobre la credibilidad de la política monetaria, ya que se confundía el motivo de la intervención desde un tema macroprudencial de tratar de estabilizar los problemas de hoja de balance del sector privado a un tema de conflicto de objetivos entre mantener un tipo de cambio competitivo y la inflación, ¿no? Entonces, en los últimos 2 años, el Banco Central ha estado ausente del mercado de cambios en forma directa, sin participar en la compra-venta de divisas. A partir de 2005 tenemos un esquema de objetivos de inflación como el que nos contaba Adrián, con un rango objetivo que estuvo inicialmente entre 3 y 7%, pero que en la práctica no se cumplió, sino que la inflación estuvo mayormente entre 7 y 10% en Uruguay desde 2005 hasta 2019. Ahora vamos a ver qué cambios se hicieron recientemente en la política monetaria para trabajar con eso. En el 2008 se dio una señal diferente en materia de independencia del Banco Central o de la parte de política monetaria que la que se hizo con la superintendencia. A la superintendencia les contaba que se le dio mayor autonomía. El Banco Central se puede argumentar que vio disminuida su autonomía con respecto al resto de la política monetaria y por varias razones que no tenemos tiempo para conversar, pero en el café, si quieren, les cuento. Y si quieren mirar el vaso medio lleno de esto, es que a pesar de mantener algunos conflictos de objetivos importantes durante un periodo prolongado, por lo menos hasta 2019, la inflación y las expectativas de inflación, que son centrales en un régimen de objetivos de inflación, permanecieron ancladas entre 7 y 9%. Básicamente, el comportamiento de la inflación y las expectativas en Uruguay alrededor de un 8% es muy similar al comportamiento que nos mostraba Adrián para el comportamiento de las expectativas de inflación y la inflación alrededor del objetivo de inflación en Perú. O sea, nosotros no cumplimos con el objetivo de inflación. La inflación efectivamente es un poco más alta en todo ese periodo, pero no es que la inflación y las expectativas estén desancladas, sino que la inflación y las expectativas están ancladas más arriba del rango. Tienen el ejemplo de lo que les acabo de decir. Con esa performance, Uruguay todavía está dentro del 20% de países con inflación más alta del mundo, o sea, el 8% de esa inflación de que les hablaba
es de los más altos del mundo. Por lo cual, a partir del año 2020 hay un cambio en la política monetaria y no tengo casi tiempo para contárselo, pero básicamente lo que trata es de mejorar la práctica de la institucionalidad doméstica para y fortalecer el inflation targeting para conducir la inflación al rango. Y al mismo tiempo se llevó adelante un proceso de diálogo con el sector privado para tratar de entender cuáles desde el sector privado se ven como los cuellos de botella para bajar la dolarización. Y la respuesta del sector privado en todas las reuniones que mantuve, en todos los sectores con los que conversé, siempre fue, primero que nada, la inflación. Para lograr desdolarizar, primero hay que bajar la inflación. Bueno, como les decía, hay una agenda en marcha para mejorar la política monetaria. No tengo el tiempo para contárselas, pero creo que lo que hemos hecho desde 2020 hasta ahora tiene una lectura de medio vaso lleno y medio vaso vacío. El medio vaso vacío es que no hemos logrado conducir las expectativas de inflación al rango de inflación. El medio vaso lleno es que, si ustedes miran esta gráfica, tanto la respuesta de la inflación como las expectativas de inflación a la invasión rusa, a los efectos de la invasión rusa, fueron bastante controlados, dentro de los mejores de América Latina. Y eso quiere decir que los cambios que hicimos, si bien no tuvieron un efecto como el que esperábamos que tuvieran inicialmente, por lo menos lograron controlar el impacto de los shocks que nos afectaron desde 2020 en adelante. Y bueno, los dejo con esta última gráfica, que es el riesgo país. La gráfica azul es Uruguay, que tiene el menor nivel de riesgo país de la región. Y bueno, pienso que lo que les he contado tiene algo que ver con eso. Gracias.